Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenido a su Learning Talk, sesión de educación del día miércoles, como siempre, a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Estamos conectados aquí con un grupo maravilloso de personas interesadas en los temas educativos. Hoy está Dagmara desde México, Melissa desde Caracas, Tili desde Bogotá, Francisco desde Miami, Ivonne desde Edmonton, Canadá. Miren qué diversidad en una sola sala. Nos encontramos gente de varias ciudades, varios países. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, el día de hoy he traído un tema que no había tocado antes. Se llama la inteligencia pedagógica. ¿Quién ya había oído hablar de la inteligencia pedagógica? La inteligencia pedagógica de Howard Gardner. Melissa dice que sí. Los demás no levantan la mano, así que bueno, qué bueno, porque entonces aquí empezamos a tratar un tema que resulta relativamente novedoso entonces para este grupo. Y bueno, como siempre viene de la inteligencia pedagógica viene de la mano de Howard Gardner, ese famoso psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, que nos trajo la teoría de inteligencias múltiples, primero con 7 inteligencias, después con 8, y ahí ha ido aumentando hasta llegar ahora a esta inteligencia humana que se reduce a un área específica, que es el área de la pedagogía. Y él habla de que existen habilidades múltiples, que él las llama inteligencia, pero que pueden trabajar juntas, y que se complementan entre sí. Y dentro de su teoría, pues Gardner menciona esta inteligencia pedagógica como la capacidad de educar y comunicar conocimientos de manera efectiva. Repito, la capacidad de educar y comunicar como conocimiento de manera efectiva. Cuando muchas personas traducen este texto como enseñar, a mí la palabra enseñar no me da la misma connotación que la palabra educar. La palabra enseñar viene del latín insignare, que significa señalar o dejar seña, mientras que la palabra que usan para comunicar es transmitir, y a mí la verdad todavía no he encontrado el cable que me conecte a mi sistema de transmisión, así que prefiero hablar de comunicación, establecer una comunidad de necesidades, una comunidad de intereses. Entonces, esa capacidad pedagógica, yo por ejemplo la reconozco en esta audiencia que tengo hoy aquí. Qué maravilla, estoy acompañada de gente con alta inteligencia pedagógica. A ver, por favor, levanten los brazos, celebren la inteligencia pedagógica. Muy bien. Y esa inteligencia incluye la capacidad de comprender las necesidades y las habilidades de los estudiantes. O sea, no es solamente la capacidad de comunicar aprendizaje, de conocimientos, de habilidades, de actitudes o de valores, sino también de comprender qué necesidad tiene el estudiante acerca de esas determinadas elementos que acabo de mencionar y qué habilidades poseen los estudiantes. O sea, esto está interesantísimo, porque entonces pone en manos del docente con esa inteligencia pedagógica a que él pueda identificar las inteligencias múltiples de sus estudiantes. Eso es una maravilla. O sea, quiere decir que la persona que posee la inteligencia pedagógica cultiva en sí mismo y cultiva en sus estudiantes las inteligencias y logra detectar cuáles son esas habilidades que poseen los estudiantes, cuáles son esas inteligencias que poseen los estudiantes. Entonces, cuando va a presentar su diseño instruccional, cuando va a realizar la presentación de los contenidos a aprender, toma en cuenta las inteligencias múltiples
de sus estudiantes y adapta el contenido y también la metodología de educación a los diferentes estilos de aprendizaje. Para quienes los que están aquí, que les gusta el aprendizaje acelerado y que tienen mucho interés con la sujetología, la sujetopedia y el aprendizaje acelerado, esto es una lección importante porque quiere decir que el que posee la inteligencia pedagógica puede escoger no utilizar la metodología de aprendizaje acelerado por no considerarla la mejor para atender el estilo de aprendizaje de ese estudiante. Como ustedes me han escuchado algunas veces decir, la metodología de aprendizaje acelerado es realmente maravillosa, pero no es la panacea. Existen otras metodologías que son muy poderosas también y que permiten que ocurra el aprendizaje. Ahora, esa adaptación de los contenidos y esa selección de la metodología va acompañada con la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Claro, muchas personas creen que pueden estar escogiendo, detectando el estilo de aprendizaje de los estudiantes. ¿Se acuerdan aquellos palitos que usaban en el campo para detectar agua? ¿Se acuerdan que eran dos palitos que hacían una Y y salían entonces salían con el palito? Ya sé cuál es el estilo de aprendizaje de Francisco, ¿no? Porque me tembló aquí. No, eso no es así. Fíjate, Francisco, para determinar su estilo de aprendizaje, realizó una medición a través de un instrumento psicométrico producido por David Cole, al igual que lo hizo varias de las personas que están aquí, porque aplicando este instrumento psicométrico pueden detectar su estilo de aprendizaje. Entonces también el que tiene inteligencia pedagógica acude a un instrumento como ese, porque por más que tiene intuición que le deja ver por algunas de las habilidades o algunas de las conductas que exhibe el estudiante, les puede detectar, puede tener una idea del estilo de aprendizaje, pero él va y lo comprueba. Entonces, fíjate qué complejidad esto, ¿no? O sea, la inteligencia pedagógica te permite comprender las necesidades y habilidades de los estudiantes, detectar las inteligencias prevalecientes, el estilo de aprendizaje, la metodología de enseñanza, y además de eso, te permite diseñar lo que se llaman ambientes amigables de aprendizaje. ¿Y qué será eso de ambientes amigables de aprendizaje? No es más que un ambiente de aprendizaje que resulta estimulante, que resulta seguro para los estudiantes. Yo estoy realmente muy impactado con esto de la inteligencia pedagógica porque yo lo considero una habilidad crucial para aquellas personas que se mueven en el campo de la educación. Y creo que es un factor determinante en la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes en todos los diferentes estatus, todos los diferentes estamentos del sistema académico o de cualquier modelo de educación establecido. Si nosotros podemos comprender la inteligencia pedagógica, también la podemos desarrollar, y eso es una maravilla. O sea, ustedes dirán, bueno, no, lo que pasa es que la inteligencia pedagógica le corresponde principalmente a aquellas personas que la poseen como vocación natural. Mi experiencia es otra. Mi experiencia es otra porque hay personas que llegan a nuestras salas para formarse como facilitadores que incluso llegaron obligados porque no querían, obligados porque ellos sentían que eso no era para ellos. Tenían la percepción de que ellos no eran educadores y entonces llegan a las manos de algunos facilitadores maravillosos, así como Miriam Heller, que se acaba de conectar desde Caracas y es una educadora maravillosa, y resulta que descubren que tienen la inteligencia pedagógica
y ella o ustedes lo logran desarrollar. Se puede fomentar la inteligencia pedagógica a través de la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros podemos desarrollar la inteligencia pedagógica, podemos desarrollar a una persona para que por motivación intrínseca logre desarrollar un interés por la educación, un interés por educar a otro. Porque si una persona puede ser motivada a aprender, puede ser motivada también a educar. Como nos dice nuestro querido amigo Robert Pike, y lo dice con unas palabras que son muy fáciles de entender, dice, suyu. No, eso, mira, José Palma aprendió esa frase desde chiquito. Decía Bob Pike, y miren, que él me mira así como diciendo, no puede ser que digan eso. Pues sí. A ver, Ivonne, ¿qué dice Bob Pike con ese dice Marcel Carmen, ¿qué es eso? A ver, dile lo que me... Bueno, según cuando lo traducimos del inglés al español, dice, Mama doesn't have it. Dad doesn't have it. Maybe the baby doesn't have it either. So, es una forma de enseñar a otros. Yo enseñar a otros. ¿Y cómo dice él en su quinta ley de aprendizaje? ¿Cómo esboza él la ley? A ver, ¿a quién la recuerda? No sabes cuánto sabes hasta que te toca explicarlo a otro. La gente no sabe lo que sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Ahí sí está Miriam Heller de acuerdo con Pike. El no le sonó, pero esa frase sí le sonó. La gente sabe cuánto sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Yo me acuerdo cuando José Palma le tocaba colaborar en el aprendizaje de otro allá en los tiempos mozos, cuando tenía cabello, y yo también. Bueno, ese trabajo de facilitador lo sabía hacer perfectamente bien, y mientras más facultaba a otros con lo que él conocía, más aprendía. ¿Es cierto, mi querido José? ¿Así mismo es? Sí, mismo es, mi querido Adrián. Salud y saludos para ti y para todos los presentes. Sí. Entonces, Miriam, ¿y cuál ha sido tu experiencia en esa ley de que la gente sabe cuánto sabe cuando le toca colaborar en el aprendizaje de otro? Sí, es verdad. Solamente, ¿verdad? ¿No tienes una experiencia así maravillosa que comentarnos? Oye, mira que tú tienes mucho cuento. Por cierto, tienen que leer el nuevo libro de Miriam. Ahora le voy a pedir que hable sobre su nuevo libro, que tiene que ver precisamente con educar a otros para que aprendan por cabeza ajena, porque la gente que es genial aprende por cabeza ajena. Dicen que nadie aprende por cabeza ajena. No, nadie no. Los genios aprenden por cabeza ajena, y eso es la maravilla de poder educar a otros. Poder colaborar en el aprendizaje de otros ayuda a que nosotros aprendamos. Entonces, muchas veces, para poder contar, como cuenta ella, su historia personal, lo que hace es colaborar con que los demás aprendan por cabeza de la experiencia que ella vivió. Ahorita vamos a hablar del libro de ella. Pero Adrián, dime. Una cosa, cuando yo escribí El arte de enseñar con todo el cerebro, es porque habían escrito el arte de aprender, o sea, aprender con todo el cerebro. Yo decía, si los estudiantes deben aprender con todo el cerebro, los docentes también deben aprender a enseñar con todo el cerebro. Que de nada sirve que nosotros enseñemos solo el modelo explicativo, explicar, y el estudiante tiene que aprender con todo su cerebro, con su parte emocional, con su parte instintiva, con todo el cerebro, incluso ahora hasta con el cerebro espiritual, como se dice. Pero es que siempre decíamos, ellos tienen que aprender con todo, y el docente entonces tiene que también enseñar con todo.
Mi padrino, que no era docente, pero era muy sabio, decía que el que explica, complica. Entonces, precisamente a mí no me gusta demasiado explicar, me gusta más bien demostrar. Y cuando tú demuestras, el aprendizaje ocurre. Pero cuando la persona que está aprendiendo es quien demuestra lo aprendido, todavía el aprendizaje ocurre de mejor manera. Entonces, lo que te pide la inteligencia pedagógica es que desarrolles a lo largo de la vida mediante la práctica, el aprendizaje continuo y la reflexión sobre la propia práctica pedagógica. O sea, no es solamente aprender sobre pedagogía, es aprender sobre la práctica de la pedagogía en la pedagogía misma. O sea, los estudiantes practicando la pedagogía que van estudiando. O sea, no estamos hablando de estudiantes de educación, estamos hablando de estudiantes de primaria educando a otros, estudiantes de secundaria educando a otros, estudiantes de universidad educando a otros. Eso es parte del proceso de inteligencia pedagógica, porque se desarrolla a lo largo transversalmente de todo el sistema educativo. Cuando algunos educadores que pueden tener habilidades naturales, eso es obvio, yo los he conocido, yo lo veo, por ejemplo, en Tilly de León. Pareciera que hubiera nacido para facilitadora. Lo mismo con Melissa, por ejemplo. Melissa desde chiquita estaba ya, yo creo que jugaba a la maestra porque es muy fuerte la presencia de la inteligencia pedagógica en algunas personas y es natural, pero cualquier persona que esté dispuesta a aprender y a mejorar sus habilidades pedagógicas pueden desarrollar la inteligencia pedagógica. Por lo tanto, la inteligencia pedagógica no se limita a los docentes formales y puede ser aplicada en cualquier contexto en el que se produzca aprendizaje. Estamos hablando, por ejemplo, en formación empresarial. José y yo tenemos una experiencia en formación empresarial que es un exitazo, porque hemos trabajado con proyectos de educación empresarial que son extraordinarios. Hemos visto facilitadores en contextos empresariales que son personal de nómina diaria, personal obrero, igual lo mismo Oscar Mauricio allá en Colombia, lo mismo, lo hemos visto hasta el cansancio, como personas que vienen, incluso me tocó trabajar con personas que ni siquiera tenían primaria aprobada y eran unos educadores extraordinarios. Y eso es una maravilla porque la sabiduría no tiene formación por ilustración, tiene formación por deseo de colaborar con el aprendizaje de otro. Entonces, esa educación no formal o ahora en la misma educación en línea, hemos visto, a mí me ha tocado ver a María del Carmen, le pasa a ella porque ella educa personas como yo, lo que llaman viegenials. Ustedes conocen los viegenials, ¿verdad? Personas de más de 70 años. Ella educa personas de 70, 80 y hasta más edad en el uso de tecnología en línea. Y tú te quedas asombrado porque llegan a la sala sin ninguna experiencia previa. Los han tenido que educar a usar el teléfono celular, a usar las tablets. Y resulta que después esas personas que incluso vienen del campo, muchos son agricultores, obreros, que nunca han tenido un computador y después se convierten en unos maestros utilizando las herramientas digitales. Las experiencias son por demás exitosas. Entonces, ustedes me preguntarán, Adrián, tú dices que se puede desarrollar. ¿Cuáles son las estrategias que propones para que esta inteligencia se desarrolle en personas que no la poseen o que la tienen latente? Bueno, una de las primeras actividades es, por ejemplo, ¿quién de ustedes toca un instrumento? ¿Quién de ustedes toca un instrumento? ¿Alguno toca un instrumento? ¿Qué toca, Melissa? Tienes que encender el micrófono para poderte leer los labios con voz. Adelante. El 4.
El instrumento venezolano, el 4. ¿Y quién otro me levantó la mano con instrumentos? ¿Algún otro me levantó la mano? ¿Alguno otro estudió un instrumento? Dagmar tiene que levantar la mano porque yo sé lo que estudiaste tú, así que me hace el favor. Tú estudiaste piano, ¿verdad? Estudiaste piano, ¿verdad? Estudiaste piano, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene un pariente que estudió instrumentos musicales? ¿Sí? Y cuando aprendieron a tocar los instrumentos musicales, ¿tocaron el instrumento musical o esperaron a aprender el instrumento musical para tocar el instrumento musical? No te sé decir, mi abuelo era pianista, pero nunca supe cómo aprendió. Toda su familia era concertista y tocaba un instrumento. No, pero mi pregunta es una pregunta concreta. No lo sé. ¿Ellos aprendieron a tocar el instrumento y después fue que lo tocaron? No tengo idea, pero me imagino que va simultáneo, aprendes y tocas. Bueno, te imaginas bien, yo no he visto a nadie que aprenda un instrumento y después lo empiece a tocar. Entonces, la inteligencia pedagógica se comienza a aprender comunicando lo aprendido, haciendo el trabajo de comunicar lo aprendido desde esa precariedad de recursos, desde el desconocimiento. Pero si una persona empieza a desarrollar la habilidad de comunicar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes o sus valores a otro, esa capacidad de desarrollar la comunicación efectiva, tanto verbal como no verbal, utilizando diferentes estrategias, diferentes recursos didácticos para ayudar a otros a comprender y retener lo aprendido, hace que la expresión se vaya clarificando, el uso del lenguaje se vaya sofisticando y la capacidad de parte de la persona que educa y de la persona que es educada se vaya afinando. Entonces empiezan a aprender a cómo hacer las adecuadas preguntas, a cómo hacer los adecuados comentarios, y no importa que sea un niño de 5 o 6 años, él puede colaborar en el aprendizaje de otros desde su propia falencia de habilidades pedagógicas. Y si tiene el acompañamiento, mejor todavía. Pero lo bueno del acompañamiento es que tiene que ser un acompañamiento que sea lo menos directivo posible, que esté realmente acompañando y que mientras menos necesario sea, mejor va a ser. Entonces, la persona que tiene la habilidad pedagógica puede crear un ambiente estimulante y seguro donde las personas se sientan bien, haciendo uso de su incipiente inteligencia pedagógica en desarrollo y que pueda explorar, descubrir y utilizar el aprendizaje autónomo. A mí me sorprenden los niños. Cuando dejamos a los niños solos, los niños se enseñan los unos a los otros. Tanto lo bueno como lo malo, por cierto. Porque también se empiezan a enseñar todas las cosas que no queremos que se enseñen y se las enseñan igualito. Mira, a mí me sorprende. Ustedes tienen, bueno, yo sé que Tilly tiene un nieto que es un niño de, ¿cuántos años tiene tu nieto? Menos 2 años, ¿no? Suéltale una tablet en la mano, suéltale un teléfono celular, que veas cómo te va a manejar esto de una forma que te vas a quedar sorprendida. Lo mismo ocurre cuando llegan los aparatos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que llega un aparato nuevo aquí a la casa, lo agarra un muchacho de estos niños que eran chicos, y a Adriano o a Anabel agarran cualquier aparato y lo están usando al ratico y yo no sé ni siquiera cómo se enciende. Esa capacidad que tenemos intuitiva de aprender, si hay un ambiente donde el estudiante se sienta cómodo y esté dispuesto a participar activamente en ese proceso de aprendizaje y está seguro y se siente en confianza y tiene el respeto y tiene la colaboración de otros estudiantes, esa promoción del clima de aprendizaje
genera el contagio que nosotros queremos hablar. Entonces, el desarrollo de las habilidades desde el empezar con la propia ignorancia y la capacidad de tener un ambiente estimulante donde ocurra fenómenos de aprendizaje como lo que estamos proponiendo, son dos herramientas fabulosas para desarrollar la inteligencia pedagógica. Siempre está la formación, siempre está el desarrollo. Algunos lo buscan en la universidad, como es el caso de Melissa, ¿verdad? Ella estudió economía, después estudió educación y empezó a ser docente y así lo hizo durante casi 40 años. Bueno, ella cultivó su inteligencia pedagógica de manera disciplinada. Lo mismo pasa con Miriam Heller. Ella también logró incluso hasta colaborar en el aprendizaje de otros. Estoy seguro que cuando escribió el libro, el solo hecho de escribir el libro le dio a ella nuevas herramientas de educación que no conocía antes de escribir el libro. La investigación, porque ustedes agarran el libro, por cierto, el libro de Miriam Heller es un libro pequeño en número de páginas, pero muy poderoso. Te aseguro que cuando hizo su investigación bibliográfica, el solo hecho de tener que leer bibliografía para escribir el libro le permitió aprender. Entonces, lo mismo pasó con Francisco. Desde el punto de vista educativo, Ivonne, Francisco, María del Carmen, todos tienen una formación, un desarrollo profesional con la educación, ya sea académica o educación de forma constante, continua, en donde buscaron formación y desarrollo profesional para desarrollar sus habilidades pedagógicas. Yo me acuerdo cuando hace 25 años Oscar Mauricio tomó el programa de formación de facilitadores conmigo. Originalmente él no era un facilitador, él era un explicador, como decía mi querida Miriam. Y después de tomar el programa de formación de facilitadores, entonces entró en el modelo de aprendizaje cerrado y desarrolló sus habilidades pedagógicas en el modelo del aprendizaje cerrado y le funcionó porque tenía la base, tenía una base académica, había estudiado, y el solo hecho de haber estudiado te da mucho de la estructura. En el caso de Dagmara, por ejemplo, que ya va por el postdoctorado, ya no me acuerdo ni qué número de postdoctorado va, porque esta muchacha lo único que hace que estudiar, desarrolla su habilidad pedagógica, pero ella misma, yo recuerdo cuando vino conmigo hace más de 10 años a tomar formación de facilitadores y me miraba como gallina que mira sal, porque ella estaba diciendo, no entiendo, ¿qué locura es esta? Esto no me cuadra, esto no es lo que yo he visto antes, no lo he visto en la universidad, no lo he visto con mis docentes, pero está funcionando. Entonces, por más que en el principio el modelo fue disruptivo para ella fue adquiriendo las habilidades y después después se envició conmigo y ahí está conmigo de nuevo metida en formación de facilitadores virtuales. Gardner dice que la inteligencia pedagógica es una habilidad que se va mejorando con la experiencia y la reflexión constante. Eso ocurre, ustedes dirán, con todas las inteligencias, sí, pero en el caso de la inteligencia pedagógica se potencia más por la capacidad que tenemos de colaborar en el aprendizaje de otros. O sea, hay inteligencia como la matemática, la lógica, como la verbalingüística, que se desarrollan a veces, incluso la puedo desarrollar por autodidaxia y no es demasiado la fortaleza que necesito, porque yo necesito muchas veces compartir con otros, pero en el caso de la inteligencia pedagógica estás condicionado por el tipo de inteligencia a colaborar en el aprendizaje de otros. Entonces se subraya la importancia de la educación continua para los educadores a fin de que su práctica pedagógica maximice el impacto que tienen en los estudiantes. Si nosotros, por ejemplo,
fomentamos la participación activa de los estudiantes en estos procesos de desarrollo de inteligencia pedagógica por utilizar las estrategias de enseñanza, por las discusiones en equipo, por los juegos de roles, por el aprendizaje colaborativo, por actividades de todo tipo, como las actividades que propone David Cole con el aprendizaje experiencial, involucrándolo en fomentar el aprendizaje autónomo. La participación activa del estudiante desarrolla la inteligencia pedagógica per se. Me gustaría abrir un espacio de conversación con ustedes entonces para que empecemos a hacer preguntas que enriquezcan esta conversación. Adelante con sus preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Adelante, María del Carmen. Gracias, Adrián. ¿Me escuchas bien? Tan bien que te oigo hasta bonito. Ay, qué emoción, gracias. Tú hablabas de una selección de metodologías para acompañar la forma de la enseñanza o el aprendizaje con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo pensando en las personas mayores a 55 años, a quienes yo acompaño con el aprendizaje de su computadora y de su celular, ¿tú qué me recomendarías? Porque aquí en este momento me puse un signo de interrogación. ¿Qué no he hecho entonces hasta este momento para poder ofrecer mejor este servicio que yo estoy también desarrollando y para mí también es una experiencia? Muchas gracias por tu pregunta. Me parece maravillosa la pregunta. Fíjate, en estos días yo me hice un examen de una densitometría. Un examen de la densidad de mis huesos. Y luego me comuniqué con un médico amigo mío. Ya Francisco lo conoce, Hermes Flores, un extraordinario médico, director del Hospital de Veteranos de Miami y una lumbrera de estudiante de medicina. Ha sido mi mentí, he sido su mentor desde que estaba en el pregrado allá en la Universidad del Zulia en Venezuela. Y ahora pues él se especializó en geriatría. Entonces yo consideré conveniente conversar con él respecto al examen de los resultados de la densitometría. ¿Por qué fui a hablar con Hermes? Según lo que acaban de concluir de lo que acabo de decirle. ¿Por qué fui a hablar con Hermes? Porque tienes confianza en él. Confianza en él. A ver, ¿otra razón? Porque se especializó en... Ay, se me olvidó la palabra que dijiste, la especialización. Geriatría. En geriatría. En geriatría. ¿Y qué estudian los geriatras? Ay, pues la salud de las personas mayores. Eso. Entonces, ahí hay que ir a la fuente de quien se encarga de la educación de personas mayores. Malcolm Knowles. Malcolm Knowles es, para mí, una de las fuentes principales de revisión de educación de andragogía. Por cierto que Miriam, estoy seguro que recordará con mucho cariño el extraordinario trabajo que se hizo en Venezuela de desarrollo de andragogía, y incluso hubo una universidad que se dedicó a aplicar la andragogía con resultados bastante novedosos. Después, tristemente, la persona que dirigía esa obra perdió prestigio, pero el modelo andragógico es definitivamente un modelo extraordinario si se aplica debidamente. Malcolm Knowles y la andragogía es una herramienta extraordinaria, una metodología extraordinaria para educar personas mayores. Gracias. Con gusto me escribes y te doy además otras fuentes porque hay bastantes autores, pero fíjate, a mí a veces me entristece porque la mayoría de los autores no son hispanos. Entiendo que en España
hay algunos autores que sí han avanzado con el estudio de la andragogía, pero principalmente son los países europeos occidentales y Australia y Estados Unidos y Canadá que tienen universidades con andragogía avanzada. Gracias, María del Carmen. Excelente pregunta. A ver, preguntas de la audiencia. Bienvenidas. Adelante, José. Adrián, desde hace rato, digamos que estabas conversando sobre el tema de hoy. Se me vino a la mente aquella frase, yo no sé si la manejamos en aquellas oportunidades. La frase es la siguiente: no es tanto lo que te enseño, sino lo que quieres aprender. Si bien es cierto que las condiciones son importantes, que la pedagogía es importante, también es importante el interés que pone a la persona en aprender. Hay gente que definitivamente, wow, pareciera que no quisieran aprender. Pero lo mío viene en este sentido. He notado en las organizaciones que los jóvenes, me voy al otro extremo de María del Carmen, que está con ¿cómo es que lo llamas tú? Los longevos, los de la No, yo me llamo yo mismo los viejenials, pero a Pili no le gusta, así que no lo nombre porque no le gusta. Ok, No, pero por entonces yo me voy favor, no, al otro así no se extremo. llaman ellos. En las organizaciones están instalados los millennials. Es así, y vienen con unas capacidades enormes, avasallantes, con un mundo que ellos lo entienden, sobre todo como decías hace rato, de manera intuitiva. Nosotros crecimos con el manual, ellos no, ellos con la intuición. Y en cuestión de segundos te resuelven cosas que ni siquiera ellos mismos te pueden explicar cómo lo hicieron. ¿Qué me ha pasado? Oye, ¿cómo fue que hiciste? ¿Cómo hiciste esta instalación? ¿Cómo pusiste a correr este programa? ¿Cómo resolviste esto? Bueno, yo realmente vi, hice esto y salió, ¿no? Y está pasando con mucha frecuencia. Se quiere dentro de las empresas que estos jóvenes hagan más o menos el trabajo de María del Carmen. Claro, a personas más jóvenes, menores de 60, pero cercanos a los 60, que no tienen ese conocimiento de las nuevas aplicaciones, por hablarte de algo concreto. Los jóvenes sí las tienen ya las tienen instaladas y ya saben cómo operar y saben hacer todas estas cosas. Son muy buenos en eso. Pero no saben, no tienen esta parte pedagógica. Ajá, como para explicar. Dame tu pregunta, regálame tu pregunta. Sí, la pregunta es, ¿qué pueden hacer estos jóvenes? ¿Qué se les puede, cómo se puede trabajar con estos jóvenes para que adquieran esas herramientas pedagógicas en todo caso? ¿Son las mismas que se vienen utilizando hasta ahorita? ¿O cómo, qué hay de nuevo en eso? ¿Se ha estado trabajando en eso? ¿Qué herramientas se puede trabajar con ellos para que sean mejor, enseñen eso que saben a los que están ya pues a niveles gerenciales que necesitan saber las herramientas, por decirte, informáticas, ¿no? Muy bien, gracias por tu pregunta. Lo primero, voy a dividir la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no quieren aprender? Hace algunos años atrás, un chico de una familia totalmente deshecha, padre alcohólico, madre, tú sabes, single mother, como dicen aquí, madre sola, dos muchachos viviendo en un gueto. Tenía enorme preocupación porque este muchacho no quería estudiar, se rebelaba, no iba a la clase para llenar el espacio, estaba casi que obligado ahí. Pero resulta que la madre lograba que fuera a la biblioteca. Por su propio trabajo de Bedel, trabajaba en la biblioteca, entonces él la llevaba consigo. El caso es que un día en la clase hice una pregunta.
respecto a un determinado mineral. Y el profesor hizo la pregunta y nadie contestaba nada. No había forma. Nadie, no sabían lo que era, lo que estaba preguntando. Y volvió a insistir, buscando, hasta que por fin el chico levantó la mano. Yo sé lo que es. Y dio la respuesta correcta con precisión. Resulta que él en la biblioteca agarraba un libro nada más, es el libro que le estudiaba. O sea, el único libro que había estudiado era el que le tocó dar la respuesta en la clase. Ese chico, que había sido pura pérdida hasta entonces, se convirtió en el cirujano más avanzado de neurocirugía, que fue el que separó los niños que estaban unidos, los siameses que estaban unidos, ¿te acuerdas? Separó los cerebros. Ese niño fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones en donde triunfó Trump. Quizás lo recuerda. Un médico prestigioso del Johns Hopkins University. Entonces, aquí hay algo que es importante, que el docente creyó que había alguien que iba a responder. Creyó que había alguien que iba a responder e insistió con la pregunta. Insistió con la pregunta. Por cierto, dice Melissa que hay una película sobre esa historia en Netflix. Gracias, Melissa. Definitivamente, el error es creer que tú vas a sembrarle deseos de aprender. Eso es muy raro, que tú vas a sembrar deseos de aprender. La gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. Cuando yo me acuerdo cuando yo iba a la fiesta, estoy seguro que a algunos de ustedes les gustaba la fiesta, ¿sí? A mí me gustaba la fiesta. Y en la fiesta servían, ¿cómo le dicen en Colombia? Boquitas, ¿sí? ¿Cómo Ron llaman? con Coca-Cola. ¿Cómo? Ron con Coca-Cola. No, ponían las bandejas de comida con variedad. Pasabocas. Pasabocas. ¿Cómo lo llaman en México, Dagmara? Botanas, le llaman botanas. En Venezuela lo llamamos pasapalos, ¿verdad, Miriam? Pasapalos, le decimos. Pasapalo. Entonces, Miriam, enciende un momentico el micrófono. A ver, para yo explorar aquí, voy a explorar la vida de Miriam. Prende un momentico, Miriam. Miriam, cuando llegaban las bandejas con los pasapalos en la fiesta, ¿qué era lo que comías tú? Pequeño. Pequeño, es correcto. O sea, Miriam y yo somos de esa tribu. Podían poner lo que sea, pero nosotros comíamos pequeño. Podían poner 12 tipos de pasapalos diferentes, pero nosotros comíamos pequeño. Fiesta sin tequeño no era fiesta. Porque fiesta sin tequeño no es fiesta. En Venezuela es así. Entonces, otros no. Mi hermano, por ejemplo, si ponían 12 variedades de botanas, las 12 se la comía. Y comía como una... parecía una lima nueva, y era un flaco así, comía de todo. Entonces, también así es el aprendizaje. El aprendizaje es como una bandeja de pasapalos de botana que llega. Y mientras tú ofreces, algunos comen la botana que es caliente, otros tienen la botana que tiene un aroma, otros tienen la botana que luce rara, otros... O sea, así tenemos que lograr nosotros, poner bandejas con ofertas múltiples para que la gente vaya y coma. Si nosotros no nos acostumbramos a que la oferta tiene que ser variada para ser atractiva, entonces no va a ocurrir. Porque queremos que la gente vaya y coma lo que nosotros aprendimos a comer con interés. Y ese tiempo ya pasó. Fíjate, yo la última vez que visité un McDonald's fue en el año 1978. Me metí por error, tenía mucha hambre, me metí por error, estaba en Miami, entré a un McDonald's y dije, nunca más vuelvo a entrar a una tienda de eso, no, para mí no es comida. En cambio, tengo
la desgracia que mis nietos, algunos les encanta un McDonald's, a algunos de mis hijos les encanta un McDonald's, entonces, bueno, a veces tengo que ceder y bueno, no voy, no como, pero los llevo porque es lo que ellos quieren. Si nosotros logramos identificar la razón, la gente no cambia su conducta a menos de que el cambio signifique una diferencia. Esa diferencia se llama motivación. Entonces, el secreto está en identificar cuáles son sus razones. Y tú dirás, bueno, pero ¿será que se las preguntamos? Bueno, a algunos se los puede preguntar. Y algunos te lo van a decir, otros no te van a contestar, ni te van a dirigir la palabra. Entonces tienen que encontrar medios alternos. En estos días escribí, cuando no pueda superarlo, pásale por el costado. Cuando no pueda pasar por el costado, pásale por abajo. Cuando no pueda pasar por abajo, empújalo. Cuando no pueda empujarlo, pide ayuda. Tú sabes, una alternativa es mejor que ninguna, varias son mejor que una. Entonces, nos corresponde buscar la alternativa que haga que el socio de aprendizaje desee aprender. No existe tal cosa, y es una declaración que tengo que tener cuidado con lo que dijiste. Porque dijiste, es que hay gente que no quiere aprender. No, hay gente que no tenemos la clave para interesarlos en que aprendan. Entonces, a veces, yo, que soy medio bruto, tengo que ceder el espacio a Ivonne para que Ivonne venga y use su magia para influir. Dime, Miriam. No, lo que quería, no sé. Adelante. Pero que la gran herramienta, tú lo has dicho ahorita, es acercarse al saber con disfrute, con alegría. Y la mejor manera, yo pienso, bueno, es mi experiencia, ¿no? Con toda la edad que tengo, es el mostrar desde la experiencia, no hay otra. Si tú acercas al estudiante a la experiencia, que es su experiencia, mira, él se va a interesar, porque se siente en un contexto conocido. Y yo pongo un ejemplo que lo cito en mi libro, ¿no? Del arte de enseñar con todo el cerebro, que es y se va a dar, y yo lo hice en una demostración de clase, poderes públicos. Si tú empiezas desde lo abstracto, poderes públicos, el poder judicial, eso le suena al muchacho que no entiende, ¿no? Se fastidia. Algunos sí, porque tienen el pensamiento abstracto y son pocos, pero cuando empieza con lo concreto, por ejemplo, un equipo de fútbol, todos juegan fútbol, sí, les gusta. ¿Qué hay en el fútbol? ¿Quién aplica las leyes? La FIFA, ajá, ¿y quién es el capitán de equipo? Y todos están ahí metidos ya en la experiencia concreta. Ajá, y después que di todo eso, todos estaban en el equipo de fútbol, le dije, ¿y dónde más se ven esos poderes? Que si los que sancionan, el capitán, en la casa, sí, mi papá, mi mamá, para hacerlo rápido, mi abuela, que es la que aplica la justicia, ok. Bueno, ha salido un niño, y yo he dicho lo siguiente, no, profesor, en mi casa hay un solo poder, todos son ejercidos por mi mamá. Entonces, todos se rieron. Entonces, ese niño no hay que aplicarle evaluación ni nada, entendió, ya captó la idea de lo que son los poderes. Mi mamá, claro, entonces yo le digo, ¿y por qué no aprovechaste para hablarle de dictadura y de... No, porque eso viene después. No importa, después, adelántate y señálale eso y dile, después vamos a analizar mejor eso. Pero ya el muchacho estaba pisando los sistemas de gobierno. Imagínate, ya había pisado la democracia y la dictadura y una cantidad de cosas. Se adelanta. Ay, no es que se adelantó. Se adelantó. ¿Y qué importa si se adelantó? Mejor. Pero el docente está así, ¿no? Como un poquito encasillado. Entonces, ahí es donde hay que aprovechar. Pero cuando tú trabajas con la experiencia, mira,
ya tienes la clase ganada, además te disfrutas más y todo. Yo recuerdo mucho en la universidad, porque este caso es bellísimo, en la universidad una profesora de literatura alemana, y nos iba a dar periodo neoclásico y periodo romántico. Ella se aparece con 2 textos. Imagínate tú, ¿cómo será? Por eso es que yo aprendí mucho de los referentes, de mis docentes, con que nosotros recordemos esos docentes que nos marcaron. Uno dice, aquí están las herramientas. Porque yo recuerdo que ella llegó con 2 textos y leyó uno, el neoclásico, donde era todo normativo, etcétera. Y después leyó el romántico, que recuerdo clarito que era de Goethe, el Werther, donde ella el primer suicidio por amor. Y ella dice, ¿cómo se suicidó? Leyó el párrafo del suicidio y después leyó Pentesilea también, romántico, que la pluma se convertía en puñal y se lo clavaba con un gran sufrimiento. Bueno, y dice, ¿qué diferencia hay entre este texto y este? Todos dijeron, este es frío, la norma priva sobre el otro. Bueno, en conclusión, aquí priva la razón y aquí se privilegia la pasión. Entonces, pasión sobre razón, razón sobre pasión. Esto es neoclasicismo y esto es romanticismo. Y ya está. Entonces, ¿qué es romanticismo? ¿Qué caracteriza? Y ahí está, y todos empezamos a escribir y ya lo teníamos. Teníamos todo, y ella lo dio solamente mostrando con ejemplo. Era una alemana que tenía esas bototas y todo dentro de la clase. Y yo dije, fíjate que a mí me quedó, con la edad que tengo, yo recuerdo claramente eso. Y de ahí en adelante lo demás. Y una vez iba a dar el periodo barroco y entró toda emperifollada, con zarcillos, con prendas y todo. Ay, profe, ¿y usted viene tan...? Bueno, esto es el barroco. Y si me pongo más cosas, es rococó, la exageración. Y dio los periodos. Entonces, fíjate cómo quedó, solamente mostrando experiencia. Mira, ahora voy a tener que explicarle a Dagmara qué es eso de emperifollado, porque ya quedó un poco... hizo así con la cabecita, como, ¿qué sea eso de emperifollado? Porque también en español no lo dijo, pero lo dijo en polaco, ¿no? Tampoco emperifollado. Bueno. Qué horror, qué horror, qué horror. ¿Dónde está Francisco? Francisco, diga que no está emperifollado. Bueno, vamos a ir cerrando la jornada de hoy, que ha sido maravillosa. Perdón, Adrián, que hablé mucho. Pero no. Privilegiar es lo que es el mostrar. Mostrar desde la experiencia es una gran herramienta. Así mismo es. Y en este caso... el estudiante dice, no entendí, y le volvemos a explicar lo mismo. Pero no entendí, sigo sin entender y vuelvo a explicar lo mismo. Oye, si no entendiste, vamos a mostrárselo con una experiencia, con algo concreto. Todo está en la vida, todo absolutamente está en la vida, hasta lo más abstracto. Yo cito en mi libro esta experiencia matemática. Si no empezamos a hacer como dice Einstein, haciendo lo mismo, queremos obtener un resultado diferente. Eso no va a suceder. Bueno, entonces, la inteligencia pedagógica, la única inteligencia que crece por ejercerla. Tú no vas a saber más matemáticas por ejercer la matemática. Tienes que avanzar en la matemática. En cambio, en la inteligencia pedagógica, con que tú comiences incipientemente a utilizar tus herramientas pedagógicas, tus capacidades de lograr que el otro aprenda va a irse incrementando. Y mientras más humilde sea la aproximación, mientras más sencilla sea tu encuentro, todavía mejor. Cuando tú quieras que alguien se interese por aprender, pregúntale. Con humildad, pregúntale. De esto que te estoy compartiendo, ¿qué te llama la atención? Y le muestra los dos libros de literatura para que pueda sentir. Y le pides que lea uno al otro. Y le pides que haga un juego de roles. Por ejemplo, cuando dijo lo de los barrocos, me imaginé
haciendo que alguien viniera vestido de barroco para una reunión vestida de modernidad, y que venga alguien vestido de rococó a una reunión vestida con un atuendo primitivo. Entonces, es muy interesante ver lo que pasa cuando hacemos juegos de roles, para que el aprendizaje ocurra y la calidad de la enseñanza se eleve. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Nos vemos la semana que viene para hablar sobre educando en la gratitud. Ay, pero fue muy bello todo. Gracias.